Vamos al análisis de la política internacional, o hoy podríamos decir que vamos al análisis de Ecuador, al análisis de Perú, al análisis de Bolivia, que hubieron elecciones la semana pasada, qué estrés electoral que teníamos en lo alto, y algún guiño a la Argentina, porque, bueno, se está poniendo la cosa ya en precampaña y con una situación, insisto, pandémica, sobre todo lo que sería en Capital y el Gran Buenos Aires, el llamado AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, muy complicado en términos de incidencia, está de lo peor. Otra cosa es que no lo quieran del todo decir, me refiero a la capital, pero con datos muy preocupantes, más que preocupantes, más que preocupantes. Antes de eso, quería agradecer a los oyentes, a la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos acompaña, porque nos dieron los datos de audiencia del mes de marzo y estamos, pero que lo rompemos. Demasiado felices estamos y demasiado agradecidos a todas y toda la gente que nos escucha semana tras semana, que nos comenta, que nos sugiere, que nos critica, que le dice a un amigo o a un enemigo que pongan a esta gente loca de la pizarra, porque estamos muy felices de la gran audiencia que tiene este programa en la Argentina y sería imposible que nosotros estuviéramos con tantas ganas de hacer radio, tan motivados, si no hay gente al otro lado. Y lo mismo también a la gente que llega del Ecuador, porque cada día nos llegan más comentarios desde Radio Pichincha Universal. Y ahora queremos eso, seguir con esta fase de colonización pizarrera. Ahora vamos con Bolivia, vamos con España para seguir eso, ampliando esta gran familia llamada La Pizarra. Así que muchas gracias. Tenemos por ahí algunos incluso para muestra un botón, algunos mensajitos, ¿no? De los oyentes que tienes por ahí, Chris, que van mandando ahora, durante la semana, y queremos hacerle esta suerte de homenaje escuchándoles. Alfredo, desde Argentina, Ana Barcela nos dice, grande el sábado a las 15 horas, me despierto contenta. Eduardo Castaño, cada día subiendo la barra de inteligencia, el buen gusto, la información y la cultura. Es difícil en mi caso aspirar a ser un Salieri de la pizarra. Gracias por estar en la radio. Y Graciela López también dice, hola Alfredo y equipo, acá en La Plata los escuchamos con mi mamá, ya vacunada de Sputnik, programa. Gracias y más gracias sinceras. Estas sí que no son protocolares de ninguna de las maneras. Bueno, vamos a ver cómo ordenamos esto, ¿no? Vamos a ver cómo ordenamos, yo no sé cómo ordenarlo. Creo que Ecuador, Abraham, no nos queda otra que no desviar la mirada, concentrar la mirada en este tema y procurar, en la medida de lo posible, bueno, ponerle algunas luces, como tú bien dices, con la emoción que cada quien tiene, cómo ha afrontado la situación. Antes de casi hacer a brocha gruesa, porque no nos da para un análisis tan detallado, si no estaríamos aquí 75 horas seguidas, por lo menos entre Abraham y yo creo que el ping-pong nos llega hasta el lunes fijo. Fijo es fijo. Pero vamos a... Sí, pues es complicado. Sí te pido, Abraham, que leas un poco algunos titulares de medios de comunicación como para ir un poco detonando el debate. Bueno, hay que decir, Alfredo, que los medios se muestran entusiastas, ¿no? Creo que se han quitado muchos la careta, la diplomacia se fue no sé a dónde. América Economía titula de esta forma: el mercado celebra, el mercado, no vaya usted a saber quién es el mercado, pero el mercado celebra el triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador y los bonos suben con fuerza. El comercio, riesgo país, otro personaje, ¿no? Riesgo país de Ecuador baja con la llegada de Guillermo Lasso a Carondelet. FMI compromete su apoyo. Prensa alternativa, Pachacutic y el voto nulo entierran al correísmo. Mira qué interesante, como para comentarlo. El Mundo, Guillermo Lasso, el ave fénix político que remontó con los videos de TikTok, ¿no? Y La Nación, la guinda en el pastel para este apartado de Ecuador, Durán Barba, el gurú detrás de la inesperada remontada de Lasso en Ecuador. Hay para elegir, Alfredo, hay algunas aristas para el análisis. Sí, la verdad que ya provocaste, pero de qué manera eligiendo y seleccionando los titulares, y esto es una muestra. Primero hay que decir que como gran demócrata felicité a Durán Barba en privado. Y además yo perdí una apuesta aquí al aire y al César lo que es del César, es de las cosas que uno aprende después de todo este tiempo, estando en las antípodas ideológicas, ¿no? Pero con el respeto insisto, que amerita. Yo creo que ha tenido su cuota, ha habido mucho escrito, su cuota, ha tenido su cuota, pero como todo suele pasar en esto, yo creo que si uno tuviera que explicar la ecuación, la elección
en el Ecuador no sería a través de Durán Barba, sino lo haría a través de lo que decíamos al principio en la editorial y algo que planteabas, Abraham, que es el tema del sujeto político reciclado, resucitado, resurgido, que es el movimiento indígena, con su heterogeneidad gigantesca al interior de ella, pero que si uno mira con lupa los datos, verá como en muchas zonas donde la ciudadanía indígena es importante, en la Sierra Central y en parte de Pichincha, el voto nulo al que llamaron la mayoría de la dirigencia indígena ha superado incluso al voto de Andrés Arauz. Y además uno puede comprobarlo cómo se ha ido, no, bueno, pues anteponiendo el llamado al voto nulo. Un voto nulo que lo que quería era decir, y yo estoy en contra, y lo digo por delante, yo creo que estoy muy en contra de esos análisis que dice que es el voto nulo indígena ha sido el que le ha dado la victoria a Lasso, ¿no? Yo creo que cuando uno no se gana ni granjea el voto de esa ciudadanía, hay que preguntarse por qué no lo hizo. Más que decir lo hicieron por otros. Yo en eso no estoy tan de acuerdo después de tantos análisis como he leído. Y lo interesante es que ahí hay algo, un movimiento que obtuvo el 20% aprox en la primera vuelta. Y que hoy en día, si sumáramos en el Ecuador abstención, la gente que no fue a votar, teniendo en cuenta que es obligatorio, el voto nulo y el voto blanco, es que tienen casi los mismos votos que los otros dos candidatos. Esto significa que en el Ecuador lo veníamos hablando, hay una gran, yo no sé si la palabra es apatía, pero hay un gran hastío, cansancio de las fuerzas políticas tradicionales donde el correísmo también ha ocupado su posición al respecto o no ha logrado despegarse, al menos, o Andrés Arauz como joven no logró mostrar lo nuevo y acabó siendo más arrastrado por lo que en el imaginario de mucha gente. Luego hay otra cosa, es el efecto Lenin Moreno, y esto es algo interesante. La ciudadanía ecuatoriana, lo medimos en CELAC hace mucho tiempo, la ciudadanía ecuatoriana creía que lo de Lenin era parte de responsabilidad del correísmo, a pesar de que evidentemente Rafael ha sido el más perseguido hasta límites insospechables. Pero a pesar de eso, la ciudadanía le achacaba al correísmo la responsabilidad de la elección en la sucesión de Lenín Moreno. Y otra cosa más, para ahora escuchar también a Abraham al respecto, es algo que lo dijimos aquí hace 2 semanas. El desconocimiento de las clases populares empobrecidas, la gente que no tiene plata, que la pasa muy mal. ¿Cuánto estamos desconociendo su sentir, su pensar, sus preocupaciones, sus cotidianidades? Es algo a repensar. Esto no digo que sea un factor común explicativo para toda América Latina. Yo creo que en Bolivia el apego al territorio es distinto. Pero en el caso ecuatoriano, yo creo que es paradójico, pero interesante para analizar. Andrés Arauz es el que más ha propuesto cosas para que la gente salga de la pobreza. Pero la gente que está padeciendo la pobreza o no le ha entendido o no ha conectado y sintonizado con sus códigos, y no todo es un problema de los medios de comunicación, que también. O sea, que también. Ya sabemos. Pero esto, como ya lo sabemos, no voy a perder un segundo en redundar en algo que ya sabemos. Quiero abrir el abanico de explicaciones al respecto. No sé, Abraham, así, abuela pluma, ¿qué se te viene a ti de estos temas o cualquier otro? Sí, coincido contigo, Alfredo. Sobre el voto nulo, a mí sí me gustaría dimensionar lo que significa el voto nulo ideológico, porque hay que recordar que hay un voto nulo histórico bueno, siempre oscila en los valores que más o menos se han presentado. El voto nulo ideológico, que fue el llamado explícito de la CONAIE, representa un valor mucho menor. O sea que ese triunfo del que saca pecho personajes como Yacu Pérez, no sé realmente si enterrar el correísmo, no sé cómo se entierran identidades políticas, esto es algo de lo que tú has disertado mucho, Alfredo, ¿no? No sé si esto puede llamarse una victoria, enterrar al correísmo. Yo creo que es el país el que ha perdido y efectivamente coincido contigo en que hay que ver cómo la gente se está autopercibiendo, ¿no? Este llamado a recuperar la épica de la lucha de clases, de centrar un discurso a las clases empobrecidas, bueno, hay que ver si realmente el ecuatoriano de a pie se siente de esa forma, ¿no? Hay que ver si hay un capitalismo aspiracional de pronto en la cultura del ecuatoriano de a pie, y me parece que el gran desafío para estos años es precisamente trabajar en la construcción de ese sujeto político, ¿no? Para poder trazar un horizonte común, Alfredo, que inspira a una lucha por la que valga la pena todo. Y yo además añadiría algo para cerrar Ecuador, pero es que no se confunda de ninguna de las maneras Guillermo Lasso con lo que a veces le he llamado la enfermedad de Macri, que es creerse que los votos de segunda vuelta son votos propios. Esto le pasó a Macri en el 2015, apelando a lo que un poco en el paralelismo que hacía Lean. O sea, Lasso lo que obtuvo fue el 15% de los votos de todo el padrón electoral ecuatoriano en primera vuelta. Es más, Lasso, su grupo político, creo, es la quinta fuerza electoral en la Asamblea. La quinta.
ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. La quinta fuerza electoral. Seguramente habrá alianzas que se puedan tejer. Lo que quiero decir es que si Lasso gobierna creyéndose que tiene una mayoría del 52,5, que es lo que ha sacado en segunda vuelta del padrón electoral, sobre voto válido, ojo, sobre voto válido, yo creo que sería trampas al solitario y podría cometer los mismos errores que cometió Macri, que a mitad de legislatura dijo, uy, pero no me sigue mi ciudadanía, no follow the leader, no me sigue mi gente. Pues mi gente no me sigue, porque cuando traicionas en las medidas tomadas, yo esto digo porque hay que entenderlo. Y es cierto, hay que ver ahora los comportamientos del movimiento indígena. Hay una elección muy importante a principios de mayo al interior de la Confederación de Naciones Indígenas. Hay que ver qué quiere hacer el correísmo hacia adelante. Hay que ver qué quieren hacer otras fuerzas políticas aliadas. Y en ese sentido, y para terminar Ecuador, yo al menos agrego algo fundamental, al menos desde mi perspectiva. Cuidado con el tema también de frivolizar la cuestión de los frentes amplios. El frente de todos en la Argentina, el frente amplio uruguayo, el frente amplio chileno, solo funciona cuando el frente es de verdad. Cuando el frente es una sumatoria de siglas, a veces forzada y no desde lo más genuino y sincero, yo sí creo que el frente tiene patitas muy cortas. Y creo que en el Ecuador, esto que hablamos muchas veces acá de la UNES como un frente amplio progresista, yo tengo la sensación de que al final, y lo he podido mirar con lupa, el correísmo sacó los votos del correísmo y un poquitín más, pero no logró ampliar la base electoral. Y esto es un tema a considerar y seguramente tiene una excusa importante el correísmo, que es la traición de Lenin. La traición que genera Lenin le provoca al correísmo una suerte de uy, yo no quiero ampliar demasiado, a ver si nos traicionan de nuevo. Lo pongo como interrogante, insisto, como dialéctica, no es algo resuelto, ¿eh? Pero es un tema, bueno, a considerar. Yo creo que no sé si en ese tema del frente, Abraham, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo funcionó, ¿no? En términos de electoral, el tema del frente, si estás o no de acuerdo. Sí, yo creo que si somos bastante prolijos en el análisis, sobre todo de los personajes que se juntaron al final, ¿no? A este gran frente, por ejemplo, Jaime Vargas. Rafael Correa ha dicho que él no está muy seguro si él aportó votos. Entonces esa heterogeneidad de actores que confluyeron en este frente común con un, digamos, con un adversario común, que era en este caso el morenismo, lacismo, yo no sé si esa heterogeneidad coyuntural, estrictamente coyuntural, terminó afectando, ¿no? Porque es cierto que cada uno de estos frentes tenía demandas corporativas y en territorio se ven justo Se que pasaron entrecorta un factura poco, al final se del día. Pero estaba... son evaluaciones que Creo que el final se estaba entre... realmente Perdón, Abraham, creo que no nos está Ok. escuchando, se ha entrecortado un poquito. Entiendo lo que planteaba, ¿no? De esa discusión del morenismo, cuánto influyó mucho. Igualmente vamos a tener tiempo de sobra de hablar de Ecuador, no se va a quedar acá, porque hay un análisis regional que también haremos al respecto y veremos a ver las consecuencias del tema ecuatoriano. Pero no lo quiero dejar acá, quiero pasar también al Perú. Ha habido elecciones presidenciales, primera vuelta en el Perú, y esta sí, como ha escrito nuestro queridísimo amigo Yair Cibel en un artículo fantástico que hace con Sebas Furlón, no defraudó la película Elección Peruana y el suspense, ¿no? Pedro Castillo logra ganar y de qué manera, pasa primera vuelta con Keiko Fujimori, que es la histórica hija de Fujimori, que ya pasó en primera vuelta la elección anterior. Estamos en un momento de ahora verer. Yo no me atrevo, no sé cuánta gente pregunta, ¿qué va a pasar la segunda vuelta en Perú? Cualquiera sabe. Vamos primero un poco a ver si somos capaces de digerir lo que ha ocurrido en primera vuelta. ¿Quién es Pedro Castillo? Que todo el mundo pregunta quién es. Bueno, es un personaje de la política y aquí, fíjate, Abraham decía algo de los titulares del TikTok que logró, bueno, hacer que Lasso ganara. Bueno, el caso de Pedro Castillo es fantástico, porque es que no tiene redes sociales. Es que ahí tiene 1800, hasta hace nada tenía 1800 seguidores en Twitter, seguramente ha crecido más a estas alturas, cuando yo lo miré hace un par de días. No tiene Facebook, lo cual es bueno, fanpage no tiene, en Instagram tiene nada, TikTok tiene casi nada. Bueno, hizo otra política, un tipo que se declara de izquierdas sin filtro, habla de Venezuela y de Cuba, habla de salir del Grupo de Lima, pero a la vez que es de izquierda en esos aspectos,
pareciera más que ultraconservador en los valores tradicionales. Bueno, esto que habla de él, ¿no? El no al aborto, el no al matrimonio igualitario, en eso es una perla. O sea, lo tiene todo porque es retrógrado allá donde los hubiera, ¿no, Lean? Alfredo, sí, y eso quizás influyó para vos positivamente, digo, en el voto que finalmente recibió, porque por un lado habla de destruir el sistema, un sistema que creo que la gran mayoría de la sociedad peruana coincide que no da para más, y por el otro lado habla de los valores tradicionales y ese miedo que muchas sociedades tradicionales tienen a los derechos civiles, ¿no? Es la pregunta del millón, Lean, y casi me da miedo reconocerlo, pero te diría que, no te diría, en la encuesta CELAC no la publicamos, pero lo voy a decir, cuando le preguntamos a la gente en Perú por el estar a favor o en contra del aborto, el 90% estaba en contra, en contra. Y este es un tema para pensar también, es un tema para pensar seriamente. ¿Por qué clases populares más empobrecidas, bueno, no están a favor del aborto? Y ahí yo me pregunto, ¿qué tenemos que estigmatizarlos y ponerles un negativo? ¿O tenemos que explicar y convencer y el tiempo y la pedagogía y la cultura política para convencerles que ese no es el camino? Pero tenemos que sentenciar a la ciudadanía de menos plata más porque no esté de acuerdo con el aborto. En el Ecuador es el mismo tema, ¿eh? En Perú es el mismo tema, pero en Bolivia es el mismo tema, en el Paraguay es el mismo tema. O sea, yo en esto soy muy cuidadoso. Tengo la opinión clarísima, la tengo clarísima. Ahora, ¿matamos al pueblo cuando el pueblo no piensa como nosotros? O sea, ¿lo desestimamos? ¿Lo tiramos por la borda? Insisto, me preocupa muchísimo que un líder como Pedro Castillo, que pueda ser presidente del Perú, avale estas tesis. Pero también sería cuidadoso a la hora de si hay una izquierda caviar, que a veces se llama en el Perú, una izquierda caviar muy limeña, que solo cree que la ciudadanía a la que hay que conseguir el voto es esa burbuja en la que nos movemos a veces unos cuantos. Es un tema para considerar, pero sí es cierto que Pedro Castillo se recorrió el país de punta a punta, ¿no? Casi a cabalgar en caballo, y fíjense los resultados, o sea, no ha sido un dato menor el hecho que Pedro Castillo haya sido esta victoria. Es como tú decías, Lean, es una interpelación al sistema en su totalidad. Es como sin filtros, ¿no? Es el maleducado, no es la palabra, es como decir, bueno, yo he visto entrevistas, me he puesto a estudiar las entrevistas y realmente es que no. Y dejó afuera a muchos otros candidatos, como ese el chico Forsyth, que estaba el primero. Ahora sí, para mí, para concluir el análisis de Perú, es que si las elecciones en Perú hubieran sido la semana siguiente, hubiera sido otro el candidato ganador. Y si es dentro de 2 semanas, entonces otro. Y dentro de 3 semanas, entonces otro. Quiero decir que había una gran volatilidad en un Perú muy fragmentado. De hecho, se batió récord otra vez en el Congreso. 10 fuerzas políticas van a tener partidos políticos, cuando en la última ya parecían mucho, que creo que eran 7 u 8. O sea, hay no mucha agua que recorrer. Sí te pido, Abraham, que tienes por ahí los titulares de Perú, pongámosle algo así casi para la brocha, ¿no? La guinda en el pastel. Efectivamente, Alfredo, Perú 21 titula de la siguiente manera: las peligrosas relaciones entre Pedro Castillo y el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. El Mundo, Pedro Castillo, un castrista al galope en Perú. El líder de la ultraizquierda Perú Libre no se corta a la hora de definir su modelo político, Fidel Castro. Y luego, una perlita más: Perú se encamina a una lucha por la presidencia entre el radical Pedro Castillo y Keiko Fujimori, sin ningún adjetivo, es lo que me llama la atención, Alfredo. Es como tú bien dices, ¿no? El titular final es buenísimo porque ¿no? caracteriza a uno y al otro es neutro. No esa neutralidad siempre Tal falsa, cual. falsa del periodismo. Y sí, ya han salido a todos, ya, ¿no? Lo de Fidel. Además, es un gran admirador de Evo Morales. Pedro Castillo lo ha dicho así, también por todos los rincones. Claro, ha puesto nervioso a todo el mundo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Habrá también tiempo de hablar. Me encantaría ver si tenemos pronto analistas de Perú para que nos puedan dar pistas al respecto de una segunda vuelta que va a estar apasionante, porque yo me atrevo a decir que va a ser mucho de antis. El antifujimorismo versus ese antiizquierdismo más tradicional que a buena parte de la sociedad pues le genera más zozobra. Yo creo que ahí vamos a ver qué ocurre en el caso peruano. Vamos a ir al otro país donde ha habido elecciones, Bolivia. Y ha habido elecciones porque hay que recordar que hubo segunda vuelta en 4 gobernaciones. Tienes por ahí, Cris, creo, también unos titulares que no tienen desperdicios para variar, ¿no?
Sí, Alfredo, sobre las elecciones, la razón de Bolivia dice, se pregunta, ¿Evo o Arce? El MAS masculla su derrota, página 7, comenta, analistas coinciden en que Evo y Arce perjudicaron a candidatos del MAS. El Deber dice, expertos creen que Arce influyó en los resultados y más sobre Arce como tal. La razón en España dice, opina, entre el tecnicismo y el autoritarismo en Bolivia, Luis Arce. Creo que estaban esperando el resultado de las gobernaciones. Evidentemente, no han sido buenos resultados en esta segunda vuelta en 4 gobernaciones, porque han perdido todas el MAS. Lo interesante del caso para los no bolivianólogos y bolivianólogas que nos escuchan, que son muchas y muchos, cuidado con un aspecto. Esta vez, de las 4 gobernaciones que ha perdido el MAS, no lo ha perdido a manos de la derecha. Esto es una particularidad, un fenómeno político que en Bolivia hay que empezar a ponerle la lupa, hay que echarle una mirada. ¿A qué me refiero? Es que han habido diferentes escisiones del MAS que han ganado las elecciones en diferentes gobernaciones. En La Paz, en Chuquisaca y en Pando. Y esto es interesante porque no es que ha ganado la ultraderecha bolsonarista como es Camacho o los representantes de Yanín Áñez o de Carlos Mesa, que por cierto ha desaparecido del mapa político boliviano. Lo interesante para estudiar es que la agrupación Jayaya Bolivia, que nace en el seno de La Paz, que prácticamente lo representa Eva Copa, bueno, hay que estar atento porque son ¿no? posiciones, un poco resurge Félix Pazzi, que era un exministro de Educación de Evo, que hoy en día tiene una fuerza política propia electoral. Bueno, hay que estar atento a este fenómeno. Hay que estar atento porque ¿será que van a hacer un Yacu Pérez en Bolivia? Es decir, al calor de todo esto, un dirigente de centro derecha, pero que no se basa en parte de la ciudadanía indígena que lo busca a él, o lo busca o se encuentran o intentan sintonizar a través de ciertos códigos. Hay que estar atento. Y de Bolivia no quiero dejar de decir que a pesar de todo esto, a nivel gobernaciones en primera vuelta, el MAS obtuvo 42,5% de los votos en todo el país. O sea, sigue siendo de lejos la primera fuerza política electoral, pero le están esperando. Nosotros estamos con una encuesta propia. A principios de mayo la vamos a compartir aquí para ver cuál es el balance de los 6 meses de Lucho Arce. Y bueno, se acabaron las elecciones en Bolivia porque ha habido elecciones para dar y regalar. Y ahora tenemos ahí por ahí alguito más de la Argentina que por favor te pido, Cris, también que le pegue una lectura y que me ayude ahí, Lean, a ver si soy capaz de entender algo de lo que está ocurriendo en la Argentina. Antes de ayer hubo marchas y manifestaciones en la Quinta de Olivos. No entiendo nada. A ver, Cris, provócanos de verdad con algunos titulares. La Nación dice, los horrores de Alberto Fernández, el anuncio presidencial desnuda vicios constitucionales y errores políticos. Infobae, el favorito de Bahía, pues no se queda atrás. También dice Argentina, el país de la inflación por las nubes, que deja a los abuelos sin vacunas, a los padres sin trabajo y a los hijos sin educación. También dice, Alberto Fernández confirmó que negocia la compra de vacunas cubanas pese a las objeciones de la ciencia internacional, aunque no mencionan a ningún organismo. El cronista, para cerrar, dice, la deuda estatal neta creció más con Cristina Fernández de Kirchner que con Macri. Creo que no había nada, ¿no? Ha habido un titular que has leído que es que estaba todo mal, ¿no? Todo, los niños están mal, los trabajos están mal, la vacuna está mal, ¿no? Lo de la deuda estatal, ya este hay que darle premio, ¿eh? Este hay que darle premio. No sé, Lean, cómo ha ido leyendo esta semanita, que ha sido intensa después de las decisiones tomadas por Alberto Fernández, decisiones que han sido ya son conocidas por todo y por todo, ¿no? No ha suspendido las clases, ¿no? Voy a dar una noticia de última hora. No ha suspendido las clases. Lo que ha hecho es pasarla a virtuales. Lo digo como, nada, una pequeña aclaración que no tiene importancia, seguramente, porque quizás la reta se ha confundido a la hora de hacer sus ruedas de prensa, la que hizo ayer, porque no paró de hacer un alegato a favor de que se den clases. Quédese tranquilo, la reta. Van a haber clases el lunes. Lo único es que se suspenden la presencialidad, que no las clases, y yo creo que esto lo sabe todo el mundo, porque los niños saben también lo que es dar clases virtuales. Claro que no le quieren seguramente y no le apetecen, pero más allá de eso, están dando clase, igual que el año pasado, pregúntenle a los niños y a los profesores si se dio clase. Otra cosa es que es costoso. Claro, es que hay una cosita que se llama COVID, pandemia. No sé cómo estás viendo, Lean, en términos políticos, lo que está ocurriendo
después de lo sucedido esta semana. Sí, Alfredo, yo creo que titularía esta semana como ruido, ¿no? En términos políticos. Y me gustaría pensar y analizar cuánto puede llegar a influir positivamente ese ruido que la oposición está generando con respecto a la bandera de las clases presenciales y la gran irresponsabilidad sanitaria que están asumiendo y que desde los sectores más radicales de la oposición argentina están empujando a el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, a llevar ese tipo de medidas o posturas muy, pero muy irresponsables con respecto a la gestión de la pandemia. También me gustaría destacar es que algunos voceros mediáticos ya ni siquiera emiten opiniones, sino ruido, y no escuchan las declaraciones de los que tienen que tomar las decisiones, como por ejemplo Alberto Fernández, el día que anunciaba estas nuevas restricciones, también anunciaba la llegada de nuevas vacunas este fin de semana, una cantidad bastante considerable de vacunas, y a los minutos y a la hora están diciendo no hay vacunas, el gobierno dice que no hay vacunas y que no sabe cuándo van a llegar. No escuchan, Alfredo, están dentro de su cassette y no salen de eso y no escuchan, no analizan, ponen play y le dan. Es tal cual, ¿eh? Yo creo que das en un eje fundamental, que es cuánto desoyen, ¿no? O cuánto no quieren escuchar lo que está ocurriendo. Y cuánto ignoran de lo que está pasando en el mundo. A mí una de las cosas que más me llama la atención, los que hasta hace pocos meses, años, eran apelaciones infinitas al mundo, a su mundo, y ahora no se fijan en su mundo. Yo recomiendo que escuchen a Merkel. Si no entienden alemán, ya están los vídeos en YouTube traducidos al castellano. Yo recomiendo que escuchen a Macron en Francia también, los que no entiendan francés, que no somos la mayoría, que pongan los títulos abajito, que ya existe. A los de origen italiano, o los que adoren Italia, a los que miren a España, a los que miren incluso a Estados Unidos. Curiosamente ha sido una vacuna estadounidense, la Johnson Johnson, ¿no? La que ha sido suspendida, ¿no? Digo, porque todo era Sputnik, ahora es contra la soberana, la cubana me refiero, ¿no? Pero realmente es una... Porque además lo que ha sucedido es que las tasas, insisto, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días, que es como el mundo está midiendo el efecto de una pandemia, en el caso de Capital, está pero batiendo todos los récords, todos los récords. Yo recuerdo cuando en el pueblito mío en España, donde vive mi mamá, donde yo nací, la tasa de incidencia se puso por encima de 1.000, yo le pedí a mi mamá que no saliera, pero de la esquina no saliera de la casa, de ninguna parte. No. Bueno, en Buenos Aires, en Capital, está por encima de 1.000, pero superadísima la tasa de incidencia sobre 100.000 habitantes, 14 últimos días, que es como se mide realmente esta cuestión. Muy preocupante, Lea, muy, muy preocupante. Sí, Alfredo, quizás también sea un poco antipático, ¿no? Con lo que voy a subrayar, pero ¿dónde está el eje de la discusión política hoy por hoy, tanto por parte del oficialismo como de la oposición? Y es que realmente lo más importante hoy por hoy son las clases presenciales en este contexto tremendo de nueva pandemia. ¿Realmente eso es lo importante? ¿Por qué también no pensamos en ese sector de la población que sí realmente se va a ver afectado económicamente, sobre todo con estas nuevas medidas restrictivas, y cómo el Estado va a poder ayudar a esas personas que realmente van a buscarse el mango, salen a la calle y de esa forma subsisten? Digo, ese debería ser el eje de la discusión entre oficialismo y oposición. No las clases presenciales sí, clases presenciales no. Creo que el eje está muy centrado en una clase media porteñocéntrica. Creo que esa discusión se está llevando muy, muy por ese lado y nos estamos olvidando de los cordones del conurbano. Se nos fue Leandro. Lo que me faltaba ya es que se nos fue Leandro. No, eso. Yo creo que eso fue ya Larreta que dijo, ya no sigas más, Leandro. Ya no, se te entendió todo. Pero apostillo el tema argentino, añadiendo, como tú bien decías, pareciera que, claro, ahora el tema económico no lo han podido decir porque Alberto Fernández salió con una medida de 15.000 pesos para apoyar por estos 15 días que la gente la va a pasar mal y complicada la situación. Vamos a seguir hablando, analizando lo que ocurre en Argentina, porque sí se observa que evidentemente estamos en un campo preelectoral
de cara a la legislativa, y es todo ese ruido, tomo tu palabra, ¿no? Mal ruido que se va escuchando en torno a la discusión política argentina. Para terminar, ya se habrán dado cuenta que nos hemos comido el tiempo fútbol y política, lo vamos a pasar a la segunda hora, porque estaba este tema Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, estaba tan apasionante. Unas últimas así, gotitas a la ensalada, Abraham, de tema España. Tenías por ahí alguito y yo te pido, porque hay elecciones en Madrid, parece que hay elecciones, no sé, en el mundo mundial. A ver, cuéntame cómo viene la cosa por allá. Es increíble, realmente. Yo nunca había asistido a unas elecciones de una comunidad que tengan tanta repercusión mediática. Parecían elecciones generales, Alfredo. El periódico titula con interrogante: ¿por qué Ayuso arrasa? Ayuso es la candidata del Partido Popular que quiere ser reelegida. La razón: el milagro de Ayuso salta a la televisión pública italiana. El diario: Ayuso critica el estilo comunista de Podemos para tratar de desprestigiarla. Y finalmente, dos gotitas de humor de Mundo Today: Unidas Podemos propone regular los alquileres en Madrid para que su precio no supere el 30% del salario de Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez insiste que ya no prolongará el estado de alarma porque el señor Iglesias ya no está en el gobierno. ¿Qué me dices, Alfredo? Eso último, para los que no están siguiendo la política española de cerca, lo paradójico es que la oposición en España ahora le pide que mantenga, que haga de nuevo, que implemente de nuevo el estado de alarma. O sea, los mismos que le decían hace 4 o 5 meses que por favor dejaran el estado de alarma, porque el estado de alarma era lo peor, era anticonstitucional, antidemocrático. Bueno, estos mismos ahora le exigen de hecho fue un debate en el Congreso de los Diputados esta semana, le exigieron al presidente español que por favor implementara el estado de alarma. Esto se le llama en España, hay una figura literaria fantástica, el perro del hortelano, que ni come que ni deja comer. ¿Se imaginan un perro en una huerta? ¿No? Porque no le gusta nada en la huerta, ¿no? Porque no, ¿qué va a comer? Bueno, salvo lean que le gusta todo lo que hay en No una sé, huerta, Alfredo, ¿no? palo porque bogas, palo porque no bogas. No sé si has escuchado esa. Nunca la escuché, pero me parece que significa exactamente lo mismo. Tengo otra expresión, pero muy mal hablada, que no la voy a decir, por eso me he cuidado y he sacado hoy de la chistera lo literario, que suena muy bonito. O sea, la oposición en España es un poco el perro del hortelano, que ni come ni deja comer porque nada le parece bien. Vamos a tener, insisto, a Pablo Iglesias muy prontito acá en estos micrófonos de la pizarra. Bueno, paramos, viene la tanda informativa en AM750, nos está esperando ya Pepe Sacristán, José Sacristán, no sé cómo le voy a llamar, ya le voy a preguntar cuando arranquemos para conversar de todo, sobre todo del cine, de la cultura, de la política española, latinoamericana, absolutamente de todo. ¡Ay, qué ritmo que llevamos! Esto es La Pizarra.